Soy Jorge Díaz, soy el jefe de la planta de Fósforos Tres Patitos que tiene Compañía General de Fósforos Sudamericana en José León Suárez. Compañía General de Fósforos Sudamericana se dedica a fabricar fósforos, a la vez fabricamos velas, distribuimos trapos de piso, trapos rejilla, encendedores. Fabricamos aproximadamente unas 150.000 cajitas de fósforo por día o 40 millones de palitos. Al año, eso son más o menos unas 4 millones de cajitas que fabricamos al año que salen por la puerta de José León Suárez. Todo está acá, tenemos los galpones de distribución, la logística, todo está acá dentro de este predio. La Compañía General de Fósforos Sudamericana está radicada aquí en el partido de San Martín desde la década del 60. Tenemos 4 líneas de producción, una línea de producción de velas y la línea de producción de palitos. La madera de álamo que utilizamos en el proceso productivo de los palitos proviene de nuestros campos que tenemos en Campana. Esa madera es madera 100% de reforestación. Son campos que aproximadamente con una rotación de cada 10 años la madera se reforesta. El álamo es una madera porosa que permite que absorba tanto la parafina en el proceso como otros químicos que hacen que se comporte de mejor manera, que puede ser el pino o la araucaria u otras maderas que pueden usarse en otros climas o en otras fábricas en el mundo. Por eso lo ideal es el álamo. Acá puntualmente el álamo que se consume es un álamo de la zona del delta. Trabajamos en conjunto con el INTA generando clones de modificaciones genéticas del álamo, donde se modifican las fibras, se modifica el control de enfermedades, se modifica qué cantidad de nudos o el tiempo de crecimiento, se le va modificando al árbol para que sirva para nuestro proceso, así como también trabajamos en conjunto con otros tipos de industria que consumen álamo. Lo que utilizamos del álamo suele ser el centro del árbol. La parte de la copa a nosotros no nos sirve por un tema de rendimiento y además está todo el follaje y demás. Entonces eso se destina a la industria papelera. Y lo que es el pie de la planta a nosotros nos trae muchas complicaciones en la máquina, en el proceso productivo, por lo tanto tampoco lo podemos utilizar. Solemos usar el centro, generalmente salen 2 cortes por árbol. Por cada árbol suelen ser 2 cortes de 2 metros, puede llegar a salir 3. El rendimiento en el proceso aproximadamente es de un 40% de la madera, dependiendo de las enfermedades o el diámetro que tenga ese tronco que recibimos, puede aprovecharse un poco más o un poco menos. El 60% restante se destina como combustible para las calderas, que generan el vapor para el secado del mismo palito, así que es todo un círculo cerrado en donde se aprovecha el 100% de la madera que ingresa a la planta.
El proceso comienza recibiendo de nuestros campos que tenemos en Campana. Tenemos unas 500 hectáreas aproximadamente en Campana, todo madera de álamo de reforestación. Esa madera la recibimos acá en José León Suárez, cortada en troncos de 2 metros, 2,10 metros de largo. Esos troncos ingresan al proceso productivo a través de unas carretas, entran al aserradero, se los corta en troncos más pequeños de 60 centímetros para poder darle paso al proceso de laminación. En laminación lo que se hace es desenrollar ese tronco, ¿sí? De manera que generamos láminas de 2 milímetros de espesor o 2 milímetros 25, dependiendo del proceso al que va a ir destinado ese palito a cortar. Luego de la laminación entra la guillotina. Es todo un proceso semiautomático. El operador lo único que comanda es el destino de los troncos, pero todo el proceso de laminación y corte es automático. Una vez guillotinado esos palitos, por un sistema de vacío, se los dirige al horno de secado. Previo al horno del ingreso al horno de secado, tiene una parte de selección, en donde todo lo que son los cortes fallidos del palito o aquel que no cumple con las medidas, se lo segrega del proceso. Pasa por una parte de impregnación de un producto químico cuyo fin es que al apagarse no genere brasa, o sea, la madera no quede al rojo y no pueda generar un accidente tirando el palito apagado o el fósforo apagado en un tacho de basura con papeles, por ejemplo. Ingresa al horno de secado, en el horno de secado se le quita la humedad a ese palito, unos 40-45 minutos de secado aproximadamente se lo destina al proceso de pulido. En el proceso de pulido, que también llega al proceso de pulido a través de unas cañerías por vacío, en el proceso de pulido se lo mezcla con parafina dentro de los tambores de pulido y el mismo golpe entre palito y palito mezclado con el polvo de parafina le va a mejorar la calidad tanto del tacto como visual a ese palito. A la salida del pulidor va a haber otra segregación de los palitos que se hayan roto, de toda la viruta y lo que haya salido del pulido, y eso se destina a unas tolvas de almacenamiento que después esperarán el momento en que el proceso de fabricación de fósforo lo precise. El proceso de fabricación de fósforo recibe ese palito que recientemente hablábamos, que salió del proceso de pulido y está esperando en una tolva, recibe ese palito también por un sistema de vacío. El palito se lo clava en una cinta transportadora. En esa cinta transportadora va a viajar aproximadamente por 40-45 minutos. La primera estación donde frena ese palito va a ser una estación donde se lo sumerge en parafina. Esa parafina lo que le va a aportar al palito es que la llama, una vez que el fósforo encienda, la llama se transporte hacia la madera, ¿no? No que sea instantáneo, que se apaga, genera una chispa y se apaga, sino que esa llama, sino que la madera tome fuego, tenga el tiempo suficiente para tomar fuego. Luego pasa a la segunda estación, que es una estación donde se le coloca la cabeza al fósforo. Allí, de manera manual, el operario va cargando esa estación con la pasta que previamente se hizo en la pastería. Es una pasta fosfórica cuyos ingredientes realmente no los podemos mencionar. Entonces el palito se sumerge en la pasta, se forma la cabeza del palito y el resto del tiempo que esté transitando por la máquina va a ser tiempo de secado.
De la misma forma que en un inicio el palito se clavaba en una cinta transportadora, de igual manera, pero contraria, se lo va a desclavar. Se lo desclava ya disponiendo los palitos dentro de las cajitas. El llenado es estadístico, no se llena de una sola vez. Tiene pequeños llenados a lo largo de todo el proceso de envase. Tiene pequeños llenados que hacen que al finalizar ese llenado la cajita estadísticamente tenga la cantidad que dice o más. Una vez que el llenado de la caja finaliza, la cajita cerrada viaja por una línea de producción hacia el envasado final y la distribución. Cuenta la historia que el nombre de Tres Patitos surge de que la primera cajita que se llenó al inaugurar una de las líneas de producción que están aquí en José León Suárez, llenó 222 palitos. Entonces, de ahí la historia del nombre.